Iniciamos la semana pasada el tema de la fe y quiero mandar un saludo a aquellos que nos escuchan por Radio Manantial de Vida, www.radiomanantialdevida.org, y por aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, Radio Manantial de Vida, GDL y @MPF Chulavista. Es una bendición compartir la palabra de Dios contigo, la palabra de fe. Y la semana pasada iniciamos el tema de la fe. Miramos qué es la fe. Miramos que cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que creamos que Dios existe. Es necesario creer que Dios existe. Y que si tú te acercas a Dios, Él va a responderte y te va a dar lo que necesitas. Es importante que tú entiendas esto, porque hay muchos hijos de Dios, no digo que tú, pero hay muchos hijos de Dios que se acercan a Él y le piden: Señor, mira, tengo esta necesidad, esta enfermedad. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra dice en Isaías 53, 4 y 5 que por tu herida yo fui curado. Gracias. Gracias, Señor. Hasta ahí todo va bien. Pero se levantan de orar y, ay, Señor Dios, ojalá y me sanes. Dios quiera sanarme. Se están acercando a Dios, pero no están creyendo que Dios galardona o recompensa a aquel que le busca. Por consecuencia, estás dudando del poder de Dios, de la existencia de Dios. En pocas palabras, eres un ateo de closet, porque estás dudando de Dios. Y dice la palabra que sin fe es imposible que a Dios le guste tu comportamiento. Miramos también que Dios nos da una medida de fe cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Y te da esa fe para que tú creas en Él. Pero miramos que es tu obligación hacer crecer esa fe, aumentar esa fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, a ese árbol, quítate y échate al fondo del mar, y te obedecería. Y muchos hijos de Dios y aún muchos líderes de religiones, de creencias, dicen que tú necesitas poquita fe. Así, porque así es el grano de mostaza. Poquita. No necesitas mucha. Con poquito. Y hay gente que se pone a retar las oposiciones con esa poquita fe. Porque es necesario poquito. Pero Jesús también explicó, dijo Jesús: ¿cómo compararemos el reino de Dios? Con una semilla de mostaza, la cual cuando no es sembrada, cuando todavía no se siembra, es la más pequeña de todas las semillas que existen. Pero cuando cae a tierra, es sembrada, es la mayor, se convierte en la mayor de las hortalizas, a tal grado de que las aves hacen su nido en sus ramas. ¿Qué les estaba diciendo realmente Jesús a sus discípulos? Que tú necesitas que tu fe crezca. Que tu fe crezca. ¿Para qué? Como ya lo he dicho en muchas ocasiones, para que no solamente tú te beneficies, sino que otros se beneficien de tu fe. Para que otros se beneficien de tu fe. Dios nunca va a aumentar tu fe. No. Dios nunca va a aumentar tu fe. Una ocasión escuché una persona que oraba: Señor, aumentanos la fe para creer en ti, en finanzas. Y yo levanté mi vista y dije: pues ya se amolaron. Ya bailaron con la más fea.
¿Por qué? Porque Dios no va a aumentar la fe. Dios no va a aumentar la fe. Miramos que la fe no es esperanza para futuro. Miramos que si tú le estás pidiendo a Dios, tú debes de creer que ya recibiste lo que necesitas. Se los voy a poner por ejemplo. ¿Por qué cuando compras una cuponera de descuento, tú te sientes confiada, que te vas a presentar al establecimiento y vas a disfrutar al máximo? ¿Por qué? Sí, a ver. Exactamente. Tienes la certeza, tienes una garantía. Presentas un cupón. Ok. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la garantía de lo que estás esperando. ¿Pero qué garantía? La palabra de Dios. Alguien ya pagó por ti. Alguien ya pagó ese cupón y te dio ese cupón. Tú necesitas tomarlo y presentárselo, restregárselo al diablo, a la oposición, cuando llega a tu vida. Pero necesitas creer que realmente es verdad. Pero aguas, porque de repente si tú compras una cuponera te puede salir falsificada. ¿Qué garantía entonces tú tienes? La palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que el Espíritu Santo inspiró y lo que... Puedo repetirte los versículos, ya los hemos visto, ya los conoces. Pero esa es la garantía, esa es pues la fe, la certeza, la garantía de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas? Bueno, tienes la garantía de lo que dijo Jesús. Después dice la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Es decir, tú compras la cuponera, vas al establecimiento y estás seguro de que ya tienes algo. Pero todavía no lo tienes ahí contigo, todavía no estás sentada viendo la película. Estás en tu casa con la cuponera en la mano. O si es para un restaurante, ya te estás imaginando qué comer, pero todavía no lo tienes manifestado. ¿Pero por qué estás confiada? Porque vuelvo a repetir, pastor, está siendo muy repetitivo, lo sé. Ahí tienes la garantía, ¿cierto? La fe es igual. Tienes la palabra de Dios. Tienes la garantía de que si tú te presentas al establecimiento del diablo cuando llegue y te quiera vender una idea pirata de que estás enfermo, enferma, te le presentas y mira, alguien ya pagó por mí, quítate a volar y dame mi sanidad. Ratero. Porque Él es el que vino a robar, matar y destruir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la fe no es esperanza a futuro, no es que, Señor, pues yo sé, tu palabra dice, y como se dice normalmente, ojalá y algún día se manifieste. Acuérdate que ojalá es Alá quiera, y Alá es un demonio musulmán. O sea, a la mejor, vaya algún día. Yo te puse, por ejemplo, la salvación. La salvación, cuando tú confiesas a Jesús, ¿qué dice la palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de aquí a 7 años. ¿No? ¿Para cuándo tomas la salvación? Para allá. Para ayer, dice mucho mi papá. Para ayer. Ok, la salvación es integral. Dios te salvó de la enfermedad para ayer. Y créeme, hermano, hermana, sí. Si tú ahorita traes un dolor de cabeza e imponemos manos sobre de ti, por mencionar una enfermedad, imponemos manos sobre ti, Dios no te sana en este momento. ¿Cuántos sabían eso? Dios no te sana en este momento. Dios ya te sanó cuando pagó en la cruz, cuando allá llevó tus enfermedades. O sea, sí te sanó para ayer. Dios no te proveyó a partir de que oramos y tú creíste. No, te proveyó cuando Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido.
Entonces tú tienes que tener la seguridad de que la fe es para hoy, para el presente. La única esperanza que sí, yo te dije, la fe en la cual tenemos esperanza a futuro es cuando Él venga a recoger a su iglesia. Porque dice la palabra, y a mí me gusta mucho una canción que escuchamos de Marcus Witt y un rapero se llama Tibón, cuando suene la trompeta. Suena la trompeta. Dice, espero el día en que tú vendrás y en una nube nos levantarás. Cuando suene la trompeta volaré. Y hasta Marcus Witt se agarra bailando en música electrónica. Una bendición ese pastor. Pero a lo que voy es de que tenemos la esperanza a futuro de que Dios nos va a llevar con Él a su presencia. Y créeme que cuando Él venga yo no voy a estar muerto, me va a llevar completo. Esa es la esperanza que sí tenemos, esa es la fe. En esa fe sí tengo esperanza a futuro, porque todavía no sucede. Estoy esperando ese día, pero en lo demás, la fe es para el presente. Yo te comentaba que, y en esto me quedé rayando el tiempo, que la fe es la moneda de cambio del reino de Dios. Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tienes? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Verso 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro te está diciendo, mira, hermano, hermana, tú eres linaje escogido, eres de la realeza, eres un pueblo santo, eres un pueblo santo. Dios te compró. ¿Para qué? ¿Qué? Para que tú anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. ¿Y qué virtud es la que tienes que anunciar? La bondad de Dios. Después dice, en otro tiempo no eras pueblo. Mira, tú no tenías nacionalidad. ¿Cuántos quisieran tener la nacionalidad estadounidense? ¿No? Como para ir para allá y de vacaciones. Bueno, de compras. Bueno, yo tengo un sobrino que mi hermana manda. Bueno, una hermana se fue para Estados Unidos, a la línea con Canadá, porque mi cuñado es ingeniero, y les dieron nacionalidad. Y allá nació otro sobrino mío, y bueno, vinieron, lo nacionalizaron mexicano, tienen las dos nacionalidades, de manera de que ellos van y vienen cuando quieren, como si nada. Ellos se rigen por la moneda que quieran, que gusten. Tienen los beneficios de las dos nacionalidades. Lógicamente, llega una edad en la que no les conviene la nacionalidad estadounidense, de acuerdo a cada perspectiva. ¿Cuándo es? A los 18 años, porque están obligados a irse al ejército. Y los mandan a las otras, por ejemplo, tengo un primo que nació allá también, y a los 18 años se enlistó en el ejército y lo mandaron a Afganistán. Estuvo 2 años allá y regresó. Pero es obligación. Y el asunto era de que era cuando estaba peor el asunto, el conflicto en Afganistán. De manera de que, bueno, pues si regresaba, bueno, qué bien. Si no, pues sirvió a su patria. Pero era obligación. Pedro te está diciendo, mira, antes tú tenías la nacionalidad de las tinieblas.
Tú te regías por las obras, por lo que tú hacías. Tu moneda de cambio eran las obras. Para poder agradar a Dios, tenías que cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. No una vez, diario. Diario. Por lo cual la ley traía maldición. ¿Por qué? Porque si tú cumplías 9 de los enlistados, porque eran más en realidad, pero si tú cumplías 9 y fallabas en uno, ese uno que fallaste te traía maldición. Te traía maldición. Por lo cual era tu moneda de cambio. Tú hacías cosas buenas, tenías cosas buenas. Hacías cosas malas, bailabas con la más fea. Al grado de que si un hijo faltaba el respeto a papá, mamá, no lo regañaban, no le pegaban. Lo sacaban afuera de la ciudad y lo apedreaban, lo mataban. Sí. Era lo que decía la ley. La paga del pecado es muerte. Habla de maldición. Pero dice Pedro que Dios te sacó de esa nacionalidad y te sacó a la luz admirable. Antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. Tu nacionalidad es la nacionalidad celestial. Por lo tanto, tú te debes de regir por la moneda celestial. Ay, pastor, ¿cuál es? El oro, la plata, la fe. La fe. Tú, dice la palabra que Él te sacó de las tinieblas para hacerte un ciudadano celestial. Vamos a ver Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19. Mira, no solamente te sacó, te hizo pueblo, nación santa, sino que te dijo, mira, como en el mundo natural, bueno, ya eres ciudadano alemán, por lo tanto tu moneda va a ser el franco. El apóstol Arnoldo Gutiérrez, ¿verdad? Es mexicano, es de Sonora, se casó con una española y sirvió en la primera o segunda. ¿Cuál fue la guerra contra Vietnam? La primera o la segunda. Ok, el detalle es de que este apóstol Arnoldo Gutiérrez sirvió en el ejército estadounidense, por lo cual tiene las tres, es México, español, estadounidense. Y él puede ir a España y utilizar la peseta. Estados Unidos, el dólar, y en México el peso. Tú tienes, a partir de que confiesas a Jesús como tu Salvador, tú tienes una nueva nacionalidad, la celestial. Pastor ya me lo dijo. Por lo tanto, tú tienes una nueva moneda de cambio, la fe. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es por lo que tú haces, no es porque tú te vas a empezar a orar y a meter a orar 15 horas al día, 25 horas al día completamente, 8 días a la semana. No porque tú te agarras ayunando, vas a obtener las cosas. Tú obtienes lo que necesitas conforme las riquezas de Dios en gloria, en el cielo, en Cristo Jesús. ¿Necesitas salud? ¿Tú crees que abunda la salud en el cielo? Conforme allá hay, vas a recibir por medio de lo que Jesús hizo. ¿Tú crees que a Dios le cortan la luz celestial? ¿O que tiene problemas de pavimentación en las calles de oro? Son de oro. ¿Tú crees que ya pasan necesidad económica? Ok, conforme allá. Y no es que allá tengan billetes, porque Dios no es ningún falsificador. No, allá el dinero se hace aquí en los países. Por lo tanto, Dios va a mover
personas que te beneficien, situaciones que te beneficien. Ay, pastor, pero ¿cómo? Tienes un trabajo. Es movió una situación a tu favor para que tengas dinero. Alguien trabaja y te da. Dios mueve las circunstancias a tu favor. Dice aquí, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para obtener lo que necesitas confiar en lo que Jesús hizo. Tener fe en lo que Jesús hizo. ¿Cómo funciona la fe? Hebreos 11.1, vamos a verlo. Es un pasaje muy conocido. Hebreos 11.1 es un pasaje muy conocido. Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no se ve. Vamos a Hebreos, aquí mismo en el verso 6. El verso 6, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pastor, ¿cómo funciona la fe? Confiar. Tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti. Ahí radica todo. ¿Y cómo vas a saber lo que Jesús hizo por ti? Escuchando la palabra exactamente, a través de la palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Tú vas a obtener todo lo que Dios tiene para ti por medio de la fe. De manera de que si tú tienes miedo, no tienes fe. Tú desconfías, no tienes fe. Tienes temor, no tienes fe. Jesús hizo muchas cosas por ti, más de lo que tu mente puede imaginar. Yo he estado viendo acerca de la gracia, hemos estado escuchando al pastor, profeta, apóstol, no sé qué más, obispo Willy Toro, y habla mucho de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y yo he entendido de lo que el Espíritu Santo me ha dejado, me ha revelado a mi ser, de que Jesús hizo tantas cosas por mí que me quedo corto en recibirlo y en pensar que hizo por mí. Pero de nada me sirve a mí que Jesús haya hecho tantas cosas si yo no creo. De nada me sirve. De nada le sirvió, de nada sirve el sacrificio de Jesús. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Si no crees en Él. Pierde efecto en tu vida. No es que estoy menospreciando el sacrificio de Jesús, no es que le estoy quitando valor al sacrificio, no. Pero si una persona no cree, es el que le resta valor. Y te vas a encontrar con muchas personas, hijos de Dios y no hijos de Dios, que te dicen, es que no, es que es normal que tengamos pruebas. A mí me lo han dicho, es que tú no crees en las pruebas. No, sí creo en las pruebas, pero que no vienen de Dios. No, es que Dios sí nos prueba. Bueno, ellos están anulando lo que Jesús hizo por ellos. Y muchos hijos de Dios mueren enfermos porque no creen que Jesús les libró de la enfermedad. Esta semana, la semana pasada, perdón, mi abuela se puso mal. Se había comentado que oré por ella y volvió de la inconsciencia que tenía, del coma que traía. Sus pulmones empezaron a funcionar. Pero ya estaba bien, ya le iban a dar de alta y llega una persona familiar y solamente se presentó. Y mi abuela, de estar tranquila, se empezó a alterar, y no, y ya me quiero ir, me quiero morir, se empezó a quitar todo. Descubrimos que esta persona, este familiar,
es adoradora de la muerte. Fue inquietarle. Y me dicen mis papás, oye, ¿sabes qué? Tu abuela se puso mal otra vez, se puso grave otra vez, está delicada. Y después me habló mi hermana que la cuida y, ¿sabes qué? Ay, cálmate, no estés chillando, no seas payasa. Cálmate. Ahorita voy. Fuimos. Y yo cuando entro al cuarto, la veo alterada mi abuelita. Me acerco, cálmese. Dios le ha saciado de larga vida. Y ya cuando termino de orar por ella, se quedó tranquila, se quedó dormida, traía temperatura alta. Y me dice un familiar, pero es que si Dios se la quiere llevar, mira, no arruines lo que Dios hizo por ella, quítate por ella. Yo andaba enojado porque permitieron la entrada de esa persona. Y a lo que voy, muchos hijos de Dios batallan porque anulan lo que Dios hizo por ellos. La fe deja de funcionar. La gracia deja de tener efecto sobre de ellos porque no creen. Tú debes de sembrar la semilla, para que tú tengas resultado debes de sembrar la palabra, la semilla de la palabra en tu corazón, confiar en ella. Vamos a ver Mateo 17:20. Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Lo tienes? Mira, los discípulos no habían podido liberar a una persona de un demonio. Y mira lo que dice el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ay, pastor, ¿se fijaron lo que dice aquí? Aquellas enfermedades a los cuales la ciencia les dice como un paciente psiquiátrico no es más que un endemoniado, porque aquí lo dice que lo sanó. ¿Sí? Después dice, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y quizá contigo se han acercado personas y es que yo he orado, yo he declarado y no funciona nada. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Que le han dicho eso? No creas lo que te dicen, eso de la declaración no es cierto. Y a muchos hombres de Dios les censuran y les critican. Pero dicen, es que no funciona. Y Jesús dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarles fuera? Y mira el verso 20. Jesús les dijo, por su poca fe. Sigan con su granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahí está, por eso no pudieron echar fuera el demonio. Porque tenían poquita fe, porque no se ejercitaron. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras este monte, pásate de aquí, allá y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a Marcos 4:31. Marcos 4:31. Marcos 4:31. Dice así, desde el 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús les está diciendo, mira, tú te quedaste con la semilla de la fe y te conformaste. Por eso Pedro, Mateo, Marcos y todos los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio por su poca fe. Porque tu fe tiene que crecer, tiene que aumentarse.
Pastor, ¿en qué se basa? En que cuando Pedro comprendió este concepto, este punto, fue tal la fe en Jesucristo que simplemente con pasar y que la sombra tocaba a los enfermos eran sanados. Imagínate cómo creyó Pedro en Jesús. ¿A qué nivel llegó de confianza? Que en alta mar, en aguas abiertas, le dice, ¿eres tú, Señor? No tengas miedo, soy yo. Ah, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y se baja del barco Pedro y empieza a caminar. ¿Qué húbole? De repente sí duda y se hunde. Señor, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es nuestra responsabilidad hacer crecer la palabra de la fe. Es nuestra responsabilidad. Te mencioné el caso de Pedro. Pedro caminó literalmente en el agua porque confiaba en Dios, en Jesús. Pero desvió su mirada Pedro un momento y vio que venía una ola y tuvo miedo. Cuando caminamos en temor, en miedo, en duda, en rencor, en odio, no caminamos en fe. Si te ha costado trabajo y no es para condenarte, no es para condenarte, hermano, hermana, que estás aquí presente y a los de la radio que me escuchan, no es para condenarte, no. Pero si tú has batallado en ciertas áreas, necesitas analizarte con la palabra porque a lo mejor tienes miedo en algunas áreas. Tienes duda si realmente te va a funcionar o no. Tienes rencor hacia otra persona. Tienes odio. Ay, pastor, no. Como una sobrina me decía, ay, tío, no. Ay, tío, ya. Ay, pastor, no. ¿Cómo crees? Si yo amo a toda la gente, tengo el amor de Cristo. ¿Y por qué no está tu familia aquí? Ay, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, es que somos testimonio, cartas vivas, libros abiertos. Pastor, ¿pero eso qué? Bueno, examínate. Porque si nosotros nos ponemos a preguntar con tus familiares, ay, bendito, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos dirían vuestros familiares? Tienes que perdonar. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver, pastor? Es que la fe obra por el amor. Si tú no amas a una persona, tu fe no funciona. ¿Y cómo se demuestra el amor a las personas? Es que yo no les odio, yo no les insulto. Te voy a decir algo, yo toqué el tema de la venida de Cristo. Pero sabes que para mí se me hace tan egoísta que los hijos de Dios estén clamando, ven Señor, ven por tu iglesia. Ese es un pensamiento egoísta. ¿Por qué? Porque no están sus familiares en la congregación, no están confiando en Dios. Entonces, ¿quieres que se queden en la gran tribulación? ¿Quieres que la bestia, el anticristo, los selle y se vayan al infierno condenados? Ah, pero el Hijo de Dios, ven Señor, ven por tu iglesia. Hipócritas, hipócritas, no aman a su prójimo como ellos mismos. Ay, pastor, ¿está enojado? No, te estoy hablando con el amor de Dios. Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón y Él vino, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder allá y se vino a humillarse para pagar por toda la humanidad. ¿Y por qué crees que se ha retardado la venida de Cristo? No es que ella se olvidó, dice la palabra, sino porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Híjoles, entonces no tenemos, ¿verdad? No manifestamos el amor de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Porque ya muchos hijos de Dios quieren que venga, pero su familia no es salva. La fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Para que tu fe funcione, debes creer diligentemente, constantemente. Ser un hábito confiar en la palabra de Dios. Si yo te paro a ti, hermano, hermana, aquí enfrente de mí, te vendo los ojos y te digo, aviéntate para atrás, te voy a atrapar, ¿vas a confiar en mí? Gracias por su confianza, mis hermanos. La pastora sí.
Bien, pero es el mismo comportamiento que a veces tenemos con Dios. No confiamos siempre en Él. Tiene que ser un hábito confiar en Él. Tiene que ser un hábito confiar en Él. Un hábito, día con día, día con día, día con día, al grado de que cuando sales de tu casa a la tienda, al mercado, al trabajo, Espíritu Santo, ¿por dónde me voy? ¿Me voy por la ruta habitual? No, vete por acá. Y no es que te diga, vete por acá. No, sino que simple y sencillamente te llega a la mente, no, por aquí no me voy a ir, hoy me voy a ir por acá. Ay, no, yo me voy por siempre. Y empieza el corazón, por el otro lado, por el otro lado. Te vas, pelas, te pasa algo. ¿Sabes que el apóstol Pablo murió, fue encarcelado y fue muerto porque no escuchó al Espíritu Santo? Y muchas veces lo dice, no me fui por allá porque el Espíritu Santo se me opuso. Era terco. Y por su terquedad, por no confiar en lo que le decía, cometió el error de irse por otro lado y, órale, fue encarcelado y fue ejecutado. Fue sentenciado a muerte. Pero tiene que ser un hábito en ti confiar en Dios. Cada vez que tienes problemas o necesidades, hay muchos hijos de Dios que buscan a Dios cuando tienen necesidad. Yo le dije a una persona, ay, actúas como un insensato, como una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque buscas a Dios nada más cuando tienes necesidad. Ay, pues fácil, voy para que ores por mí, resuelto. Definitivamente, eres una persona cualquiera. Porque no buscas a Dios en todo tiempo. Y sabes que la gracia de Dios es tan grande y tan especial que les provee. Pero bueno, hay personas que no les importa buscar de Dios estando bien. Déjame explicarte, estamos hablando cómo funciona la fe. La fe no funciona como la sopa Maruchan, no las palomitas, que las metes al horno de microondas, 2 minutos y listo, ya tienes tu comida completa, balanceada. Y muchos piensan que la fe es igual. Mira, yo he sabido de gente que tiene problemas fuertes, hermano, hermana, y busca a Dios, se acerca a Dios, y es que necesitas llenarte de la palabra, ¿sí? Y se agarran leyendo casi toda la Biblia y escuchando hasta lo que no habían escuchado en años y hasta duermen con el audio y es que no funciona, es que papá no es una sopa marucha, no es truéname los dedos y se aparece. Es un estilo de vida confiar en Dios, es un estilo de vida confiar en la palabra de Dios. Es un estilo de vida. Tú siembras una planta y hoy la siembras y mañana a estas horas no tienes ya el árbol. Tienes que ser constante con cuidado, regarla, estar atento a las plagas, a las lombrices que no se vayan a comer esa semilla. No es que tenga parásitos, sino que las lombrices de la tierra. Pero es un hábito, un hábito. Y si tú quieres un árbol, dependiendo la semilla de lo que sembraste, si quieres un árbol, necesitas echarle abono para que se fortalezca. La fe es igual, tú siembras la semilla de la palabra de Dios en tu corazón y eres constante, constante. Y cuando sientes de que el diablo llega y te ataca tu mente con duda, con problemas, con acusaciones, tú
al cristiano convenenciero para ser específicamente. Y yo conozco mucha gente, hermano, hermana, de que van a una congregación, lloran, brincan, saltan, gritan, se comprometen 2, 3 meses, 2 años bien fieles, pero después ya no, ya se van, se alejan y tienen problemas y otra vez vuelven a venir y es algo así y viven en una mediocridad eterna. Iglesias, congregaciones completas de que en un momento tienen 300 y luego tienen 80. ¿Por qué? Porque juegan al cristiano convenenciero. Solo cuando Dios me va a beneficiar, cuando necesito beneficios de Dios, voy y me nutro de la palabra, utilizo mi fe. Pero eso no funciona así. Mira, Abraham, David, Enoc hallaron gracia porque tenían fe. Abraham vio el sacrificio de Jesús mucho tiempo antes de que sucediera, porque creyó en Dios. Muchos dicen, ya lo miramos esto en el otro caso de Job, que Dios le dice, entrégame a tu hijo. Y él se va con Isaac, su único hijo, y llevan leña y llevan todo para el sacrificio, menos el cordero, menos el animal para el sacrificio. Y le dice Isaac, oye, llevamos todo, papá, y el animal, Dios proveerá. Y dice la palabra que ya llegando allá al monte le dijo, ¿sabes qué? Mira, pues no hay animal, tú vas a hacer el sacrificio. Y tradicionalmente se nos ha enseñado que cuando Abraham agarró el cuchillo y ya iba a matar al muchacho, Dios, esperen, garrótateme ahí. No dañes al muchacho y soltó el cuchillo. No. Realmente dice la palabra que no dejó ni que extendiera su mano a tomar el cuchillo. Ni siquiera permitió que hiciera el intento de agarrar el cuchillo. ¿Por qué? Porque realmente Dios no quería que hubiera un sacrificio humano, una ejecución, un parricidio, sino que quería demostrarle a Abraham, su amigo, porque Abraham confiaba en Dios y fue llamado amigo de Dios. Quería mostrarle lo que iba a hacer por la humanidad, que estaba un ser humano condenado a muerte, pero que iba a haber un sacrificio sustituto. Entre una zarza había un carnero, lo agarraron y lo ofrecieron a Dios. Hablaba de Jesús, que Jesús iba a venir a ocupar nuestro lugar en el castigo. Pero ¿por qué Abraham vio eso? Y Jesús lo dijo a los fariseos, vuestro padre Abraham vio mi día y se regocijó. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe. David confió en Dios, siendo un pastor, un cuidaganado. Y de su linaje, de su línea de sangre vino Jesús, porque confió en Dios. Enoc, ¿quién fue Enoc? Era un hombre que estaba en un mundo lleno de maldad y fue tanto que confió en Dios, que Dios se lo llevó vivo, no muerto, no lo mató, se lo llevó vivo. Caminó con Dios, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque no andaban jugando con la palabra de Dios, no andaban jugando con la fe, confiaban en Dios plenamente. Debemos de ser constantes en escuchar la palabra que dice Dios para que nuestra fe funcione. Hay una persona que me dijo, es que nosotros no somos nadie para llamar las cosas que no son como si fueran solo Dios. Y bueno, Jesús dijo que cosas mayores a las que Él hizo íbamos a hacer. ¿Sí sabes eso? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, y Jesús llamaba las cosas que no son como si eran. Tenemos también nosotros esa autoridad. También nosotros. Cuando vivimos en miedo, en temor, estamos negando la existencia de Dios. Pastor ya lo dijo, lo vuelvo a repetir. Es una necesidad imperativa creer que Dios existe y que nos va a recompensar. ¿Por qué? Por buscarlo constantemente. ¿Cómo vas a confiar en una persona? ¿Cómo vas a confiar en una persona? Conociéndolo, llevando una relación de amistad personal. Con Dios es igual. Necesitas saber qué te dice, qué te dejó.
Necesitas conocerlo a través de la palabra y creerlo para que tu fe funcione. No podemos recibir nada de Dios, ni siquiera la salvación, si no tenemos fe. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienes? Efesios 2, 8. 2, 8. Efesios 2, 8. ¿Lo tienes? Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Ay, pastor, pero pues es que la salvación viene por las veladoras que yo ponga, por lo como yo me comporto. Bueno, aquí dice, por la fe. Pero bueno, si a alguno se le queda ese pensar, mira lo que dice Pablo aquí también, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Te lo voy a leer en otra traducción. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Date cuenta. No es por lo que tú hiciste, es por lo que Dios ya hizo. Pero necesitas tener fe para tomar la salvación. Necesitas tener fe para tomar la salvación. Sí, pastor, yo soy salvo. Yo soy salvo. Bueno, pero también eres salvo de la enfermedad, de la pobreza, de los problemas. Dice Dios, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, Jesús venció al mundo. Es que no confías que eres uno en Él, eres uno con Él. Tienes un mismo espíritu, el Espíritu Santo, por lo tanto tú has vencido al mundo. Ay, pero pastor no sabe los catorrazos. Es que por fe andamos, no por vista. No es por lo que tú estás viendo. Ay, es que usted no sabe, pastor, cómo es mi hijo, esta persona, ¿no? Llama las cosas que no son como si fuesen. Yo soy enemigo declarado de los padres, de la actitud específicamente de los padres que le llaman, que quieren, mejor dicho, venir a hablarme mal de sus hijos. Primero yo escucho, es que está teniendo esta situación y bla, 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 bla. Ok, perfecto. Ya entendí cómo se comporta, pero él no es así. Y una persona me dijo, es que es una muchacha desobligada, majadera. A ver, no es así, no es así. Así Dios no la ve. Así Dios no la ve. Pero que, a ver, párese, no esté maldiciendo a su hija. Creo que yo la quiero más que usted que su madre. Su hija es una hija llena de la palabra. Bueno, si lo cree. Si no, pues siga diciendo que es una inútil. ¿Y qué creen lo que pasó? Se ofendió. Porque quería que siguiéramos diciendo que su hija era una grosera, una rebelde. O sea, llama las cosas que no son como si fuesen. Es que la oposición está muy dura. Sí, yo lo sé. Yo sé que hay oposiciones muy extremas. Pero llama victoria. Señor, gracias porque tengo la victoria sobre esta situación. Porque tú ya me diste la victoria. Tú has vencido al mundo, al sistema del mundo. No somos salvos de la enfermedad por lo guapos que somos. Por lo hermosas que son las hermanas. No, es porque Dios nos quiso regalar la salvación. Pero vuelvo a decir, la obtienes por medio de la fe. ¿Quieres sanidad? Paga con fe. ¿Quieres bendición económica? Paga con fe. ¿Quieres tener paz? Paga con fe. Paga con fe. Pastor, pero porque se tarda mucho en muchas cosas, es que tiene que avanzar. Mire, ya la pastora dijo 5 minutos. No volteen a verla así. Es que ¿sabes por qué yo me tardo? Porque Jesús nunca dijo que leyéramos la Biblia. Pastor, ¿qué está diciendo? Dijo, escudriña, indaga, indaga. ¿Cómo crees que se encuentran los tesoros enterrados? Lo, buscando, escarbando. Exactamente. ¿Cómo crees que te vas a enterar
de lo que Dios tiene para ti, si nada más hojeas la Biblia como un cuento. Tienes que estudiarla, escudriñarla, meditarla. Pastor, ¿y cómo le hago? Bueno, mira, hay una aplicación que se llama YesWord y tenemos cerca de 40 traducciones bíblicas junto con diccionario, porque la Biblia no se escribió en español, por lo tanto hay palabras que el español les da otro significado, otra orientación, de acuerdo a veces por errores de traductor, de escritor o por intereses políticos y religiosos. Entonces tú necesitas entender realmente qué está diciendo la palabra. Realmente qué está diciendo, cuál es la orientación original. La traemos ahí por si gustas, te la instalamos, ¿verdad? Necesitas estudiar. Necesitan estudiar. Y te voy a demostrar para que veas que es cierto que a veces leemos superficialmente. Hay veces que yo estoy citando un versículo y todavía no lo termino y muchos ya van a 2 adelante. ¿A poco no es cierto? O sea, el 8, porque hace sus salvos por medio de la fe, porque nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, y porque somos hechura suya, y tú ya vas en el 17, y apenas yo voy explicando la parte que dice, y esto no de vosotros, y tú ya vas en el 17. Pero tú necesitas escudriñar la palabra. Detenerte ahí y Señor, a ver, esto no me cuadra, esto no me das testimonio, porque mucha gente usa la palabra de Dios para confundir, como el mismo diablo. Pero también gente se deja usar por el diablo como el mismo Pedro, que en un momento le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y después, ay, Señor, que no te acontezca. ¿Por qué tienes que ir a que te mate? No vayas, Señor. Quítate de mí, Satanás. Órale, órale. ¿Por qué? Porque Pedro se dejó utilizar, pero hay gente que se deja utilizar y utilizan la misma palabra. Utilizan la misma palabra. Es que no hay justo ni aún uno. Es que no. Si Dios quiere, y te citan un versículo de Santiago que dice, es que no digas haré aquello, haré esto, si Dios quiere. Bueno, mijo, entonces acopla ese versículo a lo que dice Pablo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Primero, prosperado en todo. Y después dice que tengas salud, no que seas sanado. Una cosa es ser sanado y otra tener salud. ¿Sí saben cuál es la diferencia? Ser sanado es, te quitamos la enfermedad en el nombre de Jesús, pero tener salud es de que no te enfermas. Y después dice, así como prospera tu alma va cambiando y Dios quiere que seas así. Entonces, ¿tú crees que la voluntad de Dios es sanarte? ¿Dios quiere sanarte? Dios ya te sanó, exactamente, pero ¿crees que sea la voluntad que vivas en salud? Sí. Entonces Santiago está diciendo que tú no digas esto, aquello, sino que veas si Dios quiere. Bueno, voy a ver la Biblia, qué es lo que dice Dios quiere para mí. Que no me muera corta vida, sino que viva hasta 120 años y aún más. Entonces, por eso yo digo, yo soy de larga vida. Yo no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar las maravillas de Dios. Ay, pastor, es que usted es un arrogante. No, es que yo sí estudio la Biblia, no soy un... Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Bendito sea Dios. Qué sabroso está el agua. ¿Verdad? Yo procuro estudiar la palabra, indagar en la palabra de Dios, escudriñar la escritura, porque solamente si tú estudias la palabra de Dios viene la revelación. Créeme, yo he conocido gente que el predicador está apenas iniciando el versículo y ya van en los mapas. No vas a obtener nada si haces así, por más que te esfuerces a leer la Biblia, leer. No vas a obtener nada si no le escudriñas. Vuelvo a repetir, estás buscando un tesoro, te enteras que en cierta finca hay doblones enterrados, centenarios,
y tú te agarras barriendo la tierra o con la araña jalando las hojas, pues ya bailaste. Hay gente que se dedica a esto y hasta usa la tecnología y escarba hasta casi llegar a los mantos, muy abajo, muy profundo, para encontrar el tesoro. Tú necesitas escudriñar la palabra. Vamos a terminar con Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Lo tienes? Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que tú te apoderes de la gracia, debes creer, debes tener fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Mira lo que dice el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que mira, tú no tienes un Salvador que no te comprenda, que no quiso desgreñar a 2, 3 tipos personas porque no le hacían caso, aún de su familia, pero no lo hizo. Dice sin pecado. Que tú no tienes un Salvador que no puede entenderte cuando una persona está duro y te harta. Dice que fue tentado en todo. La Biblia registra 3 tentaciones de Jesús. El hambre, hablando de que le dice convierte estas piedras en pan. Después le dice, lo tentó a cometer actos que Dios no le había dicho, cuando dice aviéntate, escrito está, sus ángeles mandará. Y también fue tentado a recuperar por la vía fácil la autoridad que el hombre había perdido. Cuando lo llevó a un lugar alto, le dice, mira, ¿ves? Le dice que le mostró todos los reinos y su gloria. Y le dice, si te hincas, me adoras, yo te doy la autoridad, porque a mí me fue entregada y yo se la doy a quien yo quiera. ¿A qué venía Jesús? Venía a eso, ¿verdad? Recuperar la autoridad que el hombre le había entregado al diablo. Y el diablo se lo ofrece. Registra solamente esas 3. Pero Jesús fue tentado en todo. Oiga, hermano, oiga, pastor, en todo. Pastor también, en todo. En todo. En todo. Dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿En qué eres débil? No me digas. ¿En qué eres débil? ¿En qué eres débil? Piensa. ¿A poco crees que dice, ay, este ya cometió otra? No te doy otra. No, dice, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza. Recuerda que Jesús se hizo semejante a hombre, se hizo hombre, ser humano, con espíritu, alma y cuerpo, emociones y pensamientos. Ay, pastor, en todo. Jesús era muy atractivo, muy guapo, muy galán. Imagínate. En todo. Pero sin pecado. Pero sin pecado. Y dice, entonces, bueno, y entendiste que tienes alguien que te proveyó salvación, gracia, misericordia, ¿verdad? Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya entendiste que en todo? Bueno, entonces ven con el Padre cuando necesitas, pero tú necesitas creer que Jesús fue tentado y padeció por ti y todo lo hizo por ti. Necesitas creer. Pero vuelvo al punto inicial. Vas a creer cuando conoces. ¿Y cómo conoces? Escuchando la palabra de Dios.
tu fe crece, vas a confiar en lo que te dice. Cómo creímos aquellas cosas que nos decían al oído nuestras novias, ¿verdad, Juan? Mande. y nuestros novios, bueno, nuestros novios, no, sus novios, sus novios, ahora sus esposos. cu- cu- bueno, ahora sus esposos, cuando fueron sus novios, cuando le decían, es que te amo, ay, y hasta la piel se les erizaba, y creyeron eso y se casaron, en todo. Bueno, así tú debes de creer lo que Dios te dice a través de la palabra. ¿Y sabes qué es lo grandioso? Que escuchas la palabra, la voz de Dios, porque ahorita te estoy hablando palabra de Dios y te está hablando a los oídos, al oído. Te está hablando al oído. Entonces créele a Dios. A mí no. Al pastor Camacho y a la pastora Elena de Camacho no le creas, no. Créele a Dios. Escudriña, escudriña. Debes de cerciorarte que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Escudriña. No quiero engañarte, pero escudriña para que tú estés seguro, segura de lo que se te ha dicho. Amén. Bueno, no, todavía no terminamos este punto, nada más que ya me pasé de los 10 minutos. Damos gracias a Dios por la palabra y amigo que nos escuchas en internet, declaramos que la palabra que ha sido sembrada en tu corazón da fruto, que el Espíritu Santo te muestra, te confirma con su poder la palabra que se te ha dado y declaramos fruto y abundancia de sabiduría de Dios en tu vida, en tu mente, en el nombre de Jesús.